misterioso y escondido entre el mágico y poderoso bosque de helechos. Planta prehistórica como lo son las tierras altas donde nace el Duero. La leyenda lo inunda, los helechos lo protegen. Y entre el vigilante silencio de sus verdes hojas, se mostró ante nosotros la piedra viva de Castroviejo. Rocas que han despertado de su sueño eterno para proteger al Duero. Gigantes petrificados de otra época, prodigio de la naturaleza. Y nosotros ahí caminando tímidamente entre los titanes del pasado. Y este árbol sacrificado por el resurgir de la vieja piedra. En pleno corazón de los picos de Urbión, las piedras de Castroviejo se elevaron a nuestro paso para que pudiéramos contemplar las maravillas que existen bajo su custodia. Milenarios bosques de pino y haya, testigos del agua, del aire y del tiempo. Y entre ellos divisamos desde la cumbre la más legendaria y misteriosa laguna de la antigüedad, la Laguna Negra. En ella bosques centenarios se confunden con el agua y con la piedra. Entre grandes moles de granito, oscura, fascinante, enigmática, se dice de ella que no tiene fondo, aun encontrándose a casi 2000 metros de altura. Y hasta la mortal Digitalis, con sus bellísimas flores, la ensalza y la protege. Muy cerca nos encontramos con la Cueva de la Serena. ¿Y esta vaca que hace dentro?, se preguntarán ustedes. El ternero atraído por el fascinante y silencioso sonido del agua. El agua que da su pecho generosamente a una pequeña criatura, al Duero. El reflejo de sus espejos nos adentra en sus puentes medievales como el de Soria. Y esta maraña de raíces, fruto de algún encantamiento, nos avisa que escapamos de la influencia mágica de los helechos. Era el verano del año 1002 cuando se produjo en este lugar la importante batalla de Calatañazor. En ella los cristianos unidos por Castilla, León y Navarra derrotaron por fin al temible moro Almanzor el Victorioso. Seguramente, tanto moros como cristianos se sorprendieron al ver estas curiosas chimeneas. Sus casas y sus calles nos transportan a la mismísima Edad Media. En la primera de las victorias ganadas al moro invencible, Sancho García, el conde de Castilla, fue quien lo venció. Y Almanzor, quizás por esta antigua puerta, salió huyendo de la ciudad. Tras la derrota no quiso comer ni beber. Almanzor fue muerto en la ciudad de Medinaceli, y el demonio que había habitado dentro de él en vida se lo llevó a los infiernos. Nosotros, en cambio, buscábamos el cielo, y en un restaurante micológico disfrutamos de estas maravillosas setas. En nuestra mano estaba el níscalo, una seta comestible muy conocida que una vez descubierta suele acabar en la sartén. Y ante ustedes el rey de los hongos, un excelente comestible muy cotizado que con blanca y compacta carne, junto con un aroma delicioso, brilla en el mundo de las setas. Pero cuidado, no confundirlo con la manita muscaria, la llamada seta de los enanos, que aunque admirable para los sentidos, es tóxica para el hombre. Y antes de seguir río abajo, una pequeña excursión en busca de plantas medicinales. Ese día, la aventura nos introdujo en la senda de la naturaleza, una puerta que siempre está abierta para quien se deleita con ella.
Soñar con hiedra es un buen augurio y significa sentimientos fuertes y duraderos. Los romanos, en las fiestas consagradas a Mercurio, asperjaban las casas y comercios con hiedra. El objetivo, evitar los malos augurios del año. El crecimiento en espiral de la hiedra se relaciona con la espiral de la vida que hay dentro de todo hombre. Y por mucho que se camufle, ¿quién no conoce a la zarzamora? Su fruto, que muy rico en vitaminas y minerales, se usa para combatir las fiebres y como poderoso astringente. El escaramujo, uno de los frutos con más vitamina C que se conoce. Y este árbol sagrado, venerado por celtas y druidas, el arce. La magia y la leyenda de gnomos, duendes y hadas, moradores de las setas y plantas. Una naturaleza viva que, aunque ciegos nuestros ojos, en el misterio del silencio, otro mundo palpita y nos sostiene. Y el tejo, del que los antiguos celtas tomaban sus semillas para envenenarse antes que caer dominados por otros pueblos. Árbol de la vida y de la muerte, con el que se construyeron miles de arcos, y según se cuenta el del mismo Robin Hood. Esta mariposa en el té de Aragón, o también llamado té de roca, nos avisa que es un excelente digestivo y que además no contiene ningún tipo de estimulante. Del agracejo, los tintoreros aprecian sus raíces de intenso color amarillo, muy usada en jardinería, y por si fuera poco de ella se extrae un alcaloide parecido a la morfina. Ante ustedes la peligrosa leche trezna. Aunque tóxica si se ingiere, puede usarse su látex blanco para eliminar las molestas verrugas. Y creciendo en los muros y en la piedra, acariciamos a la parietaria, una planta excelente para los riñones. Y por último, el nogal, que consagrado a Júpiter, nos recuerda que debemos proseguir con nuestra aventura. Y situada en el Cerro de la Muela, a pocos kilómetros de Soria, la guerrera ciudad de Numancia. Año 153 a.C., cuando se inicia el primer conflicto entre la antigua ciudad y la poderosa Roma. Aquel año los numantinos, al mando de Caro de Segeda, derrotaron a un ejército romano de 30.000 hombres. Estas murallas resistieron con valor un largo periodo de 20 años. Hasta que en el 133 a.C., Numancia fue vencida gracias al gran general romano Escipión el Africano el Joven. No obstante, Numancia pasó a la historia como la eterna ciudad inconquistable. Y la mayoría de los numantinos prefirió suicidarse antes de ser apresados por su eterno enemigo. Inevitable destino el de los pueblos del Tíberos, que aun valientes y honorables debían doblegarse ante la grandeza de lo que empezaba a ser un gran imperio: Roma. Por los recuerdos del Duero llegamos a Soria. La expedición visitó sus principales monumentos e iglesias. Podría ser que Soria derive de Doria, Daurius, o lo que es lo mismo, el río del oro. Y aquí existe todavía el recuerdo de Alfonso VIII. Tras quedar huérfano, fue protegido por los sorianos y él nunca lo olvidaría. Nuestra Señora del Espino es milagrosa. Hoy en esta ermita, su primer asiento fue donde nace el Duero, pero al perderse España, los cristianos la escondieron y siglos después un pastor de Soria fue quien la encontró. Igualmente el poeta Antonio Machado conoció aquí a su esposa, que tras enfermar fue motivo de inspiración, dedicándole su poesía a un olmo seco.
olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Pero para prodigio, el monasterio de San Juan de Duero. Su claustro, uno de los más impresionantes, no solo de España, sino de todo el occidente. Antiguamente techado y habitado por los caballeros de San Juan de Jerusalén, imagínense ustedes lo magno y solemne del lugar. Posiblemente en su interior, el gran escritor Adolfo Bécquer concibiera su leyenda El Monte de las Ánimas. Volviendo al río, nuestro amigo el Duero nos invitó a navegar. Y por supuesto que nosotros, unos enamorados suyos, aceptamos encantados. El Duero nos dijo muchas cosas al oído. Sería imposible contarlas todas, más aún cuando algunas deben quedar en secreto. Sin embargo, sí les puedo decir que se siente solo, que nos echa de menos. Y si sobrevive al olvido, es gracias a los hermosos lugares como este. Por esta cueva situada a sus pies, se introduce uno en la ermita de San Saturio. En ella vivió el patrón de la ciudad de Soria. Y bajo la escalera, desde sus balcones, unas bellas panorámicas del Duero, que acongojado y triste detrás de estos barrotes, adivina su incierto y quizás trágico destino. En la calzada que conducía a Numancia, hallamos Almazán. Su nombre en árabe es el lugar fortificado. En su plaza pasearon los reyes católicos, que la visitaron en varias ocasiones. Y es que Almazán tiene peso en la historia. En el 1128 es reconquistada por Alfonso I el Batallador. Y aquí el río que nos llamó de nuevo. Me acerqué un poco más y melancólico me dijo: en mis aguas solo queda el cisne, símbolo del amor puro y eterno, y de la esperanza de poder ser un río limpio y puro como el que fui hace años. Mas ahora solo me queda el reflejo de lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Y acariciando sus tiernas aguas, nos fuimos de Almazán. Burgo de Osma, asentada sobre la primitiva ciudad de Usama, de la tribu celtíbera de los arebacos, es fiel testigo de los siglos. Es por este atractivo pueblo que transita la ruta cultural Camino del Cid. La más antigua de las iglesias románicas sorianas y una de las más primitivas de toda Castilla, la iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz. Y aquí nosotros decimos adiós para siempre a la provincia de Soria, no sin antes ver que aun acostumbrado a la modernidad, todavía el Duero conserva en su interior
la paz y la esencia de su niñez. Por este puente romano entramos en Aranda, ya en la provincia de Burgos. De sus iglesias la más destacable, la de Santa María la Real. De ella los refranes nos dicen: los mejores lechazos, los que al nacer escuchan las campanas de la Santa María. Y la de San Juan, donde en el siglo XV se celebró el concilio de Aranda. Aranda de Duero, tierra de vino y de cordero. Muy famoso es el plano de Aranda del siglo XVI. En él se inspiraron para la creación de las ciudades del Nuevo Mundo. Pero para famoso el vino que lleva su nombre. En Aranda pudimos destapar los secretos y misterios que esconde la bodega de las ánimas. Justo debajo del casco histórico de la ciudad se esconden desde hace siglos estas bodegas medievales. En ellas y en las entrañas mismas de la tierra fermenta y tiene lugar la sagrada bebida de los dioses. Y al reiniciar la expedición, asomaron ante nuestras piraguas unos hermosos patos, símbolo de la libertad y la paciencia. Todavía en Burgos paramos unos días en Fuentespina. Situada al sur de la ribera, muy próxima a Aranda, se asienta en la Vega del Duero. Bien comunicada, pertenecía al camino real que unía Francia con Madrid. Esta es la torre de su iglesia de San Miguel Arcángel, el cual, considerado como capitán de los ángeles, era encargado de frustrar al mismísimo Satanás. Ante ustedes el más bello castillo de la Edad Media española. Peñafiel acogió en el siglo XI al ya conocido Sancho García, conde de Castilla. Este es uno de los puentes del pueblo, donde el Duero nos saca del embrujo de esta impresionante fortaleza. Y una tímida corriente nos habla: es el Duero. Amigos, no todo en mí está perdido, conservo aún lugares de exquisita hermosura. Y me acompaña eternamente este fresno con el que druidas, celtas y vikingos desarrollaron toda su magia. Nada más llegar a la capital, el monumento de Colón, un atrevido navegante descubridor de las Américas. Pero sufrió mucho para convencer de su empresa a los reyes católicos. A su regreso a España mostró triunfante los hallazgos del Nuevo Mundo. El Parque de Campo Grande, antiguamente llamado de la Verdad o Campo de Marte, es un verdadero jardín botánico en pleno centro de la ciudad. Hay diferentes aves, entre las que destaca el pavo real. Originaria de las Indias, la trajo el propio Alejandro Magno a su regreso de Babilonia. Pero Valladolid esconde misterios. Popularmente se le conoce también con el nombre de Pucela. Todo porque en el siglo XV, unos cuantos caballeros vallisoletanos fueron a luchar del lado de Juana de Arco en Francia. A Juana de Arco la conocían como la doncella de Orleans o de Pucelle en francés. Y como era de esperar, al terminar la guerra, los caballeros de vuelta a Valladolid contaron sus hazañas. Hazañas como las de Don Quijote. Posiblemente, en este escritorio donde estamos, concibió Cervantes su obra inmortal. La casa donde vivió Cervantes actualmente es un museo. Para entonces también residieron en la ciudad Quevedo y Góngora. Sus monumentos merecen ser visitados.
por su gastronomía degustada. Entre ella destacan un buen café al estilo puchero, el queso elaborado con leche de oveja y el asado lechazo cocinado en el horno de leña. Y qué impresionante resulta que por esta plaza, en las tardes de verano de hace siglos, podríamos habernos cruzado con los Reyes Católicos, el descubridor de América o el autor del Caballero de la Triste Figura. Pero volvamos al Duero. Seguramente pensarán ustedes que filmamos con nuestras cámaras en las profundidades del río. Se trata de la fauna que nos encontramos en afluentes del Duero como el Pisuerga. Uno de los peces se nos quedó mirando. Pronto cayó en la cuenta de que éramos humanos y se asustó. En realidad no estábamos buceando, todo ha sido más fácil. Las imágenes correspondían a la Casa del Río, situada junto al Museo de la Ciencia. Y la expedición Mar Duero siguió río abajo en busca de Tordesillas. Han de saber ustedes que nosotros navegamos organizados en el proyecto Mar a los ríos que nos unen. A la llegada a las localidades, realizamos en ellas múltiples actividades para fomentar el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Ruta Mara solo pretende ser la voz de un río cualquiera, para que se le respete, para que se le ame. Y en esta ocasión el Duero alzó la voz una vez más. En un tiempo atrás serví fielmente a los pueblos que me bañan, mas ahora me tienen en el olvido. Como un anciano abandonado, me toca vagar ahora hacia mi destino, que es el morir. Pero yo tengo vida y sentimientos. Nosotros te escuchamos, Duero, no estás solo. Recuperarás tu esplendor. La vida moderna te perjudicó a ti, pero también a nosotros. Todo tiene un principio y un final. Y su plaza mayor del siglo XVII vio de cerca a doña Juana la Loca, quien recluida en Tordesillas alcanzó la muerte. ¿Y qué decir del toro de la Vega? Uno de los rituales taurinos más antiguos de España. El origen de la cultura taurina, hoy perdido, esconde secretos insospechados. Se trata de la lucha heroica que librara Hércules contra la serpiente, el triunfo de Perseo sobre Medusa, o la victoria de Teseo sobre el Minotauro del laberinto. Conocida entre los celtíberos con el nombre de Arbucala, ya en la provincia de Zamora visitamos Toro, una de las ciudades más prósperas del Reino de León. Del pueblo, Alfonso IX dijo: «Tengo un toro que me da vino y un león que me lo bebe». Edificio destacable es la Colegiata de Santa María la Mayor. Su interior, de una viva sensibilidad, conserva el famoso cuadro de la Virgen de la Mosca. Emplazada al borde del Duero, frontera natural de la ciudad, y bajo el sobrenombre de la Bien Cercada. Nosotros fuimos testigos de que Zamora se considere la ciudad del románico. Su antiguo nombre, en época romana, fue Oquelunduri, los ojos del Duero. Y de nuevo, el temible moro Almanzor nos seguía los pasos. En el 981 arremetió contra la ciudad destruyéndola por completo. Y siglos antes que Almanzor, aquí un gran general de la tribu de los lusitanos, Viriato, el pretor romano llamado Galba, los atacó cruelmente. Así los lusitanos fueron derrotados por él, quien les prometió tierras y protección de Roma. Engañados acudieron 30.000 lusitanos. Galba les exigió entregar sus armas en señal de amistad. Pero, oh sorpresa, los rodeó con su ejército y 9.000 fueron acuchillados y más de 20.000 esclavos. Solo unos pocos lusitanos pudieron escapar, y entre ellos estaba Viriato. A pesar de que los romanos eran más numerosos, gracias a originales estrategias,
El terror de los romanos, que así le llamaban, los dominó durante 8 largos años. Tras acorralar al pueblo de Roma, les obligó incluso a firmar la paz. Sin embargo, la traición se tejía para Viriato. Él, que no había perdido en el campo de batalla, era asesinado ahora mientras dormía por 3 amigos y generales de su ejército. Muy amado por sus soldados, fue incinerado en la ciudad encantada de Cuenca, y sus cenizas, mezcladas con las de su mujer, se esparcieron por la montaña. Y este tilo junto al castillo nos invitó al silencio. Pero las piraguas han de seguir sus andanzas por las vegas zamoranas. Grandes zonas de regadío con una densa red de canales y acequias meten al Duero en su particular calvario. Y cuando por fin sale de él, me pregunto yo, ¿cómo se encontrará? Aguas debajo de la ciudad, empieza el encajonamiento del Duero. Un Duero fustigado, maltratado, anestesiado. Pero el río rompe su silencio. Hombre, te has complicado la vida. Queriéndola hacer mejor, la has estropeado para ti y para mí. Ahora tú me estrujas, me comprimes, me avasallas. Pero te olvidas de algo. Mis aguas necesitan estar limpias para vivir. ¿O es que acaso tú vivirías con tu sangre oscurecida? Luego te extrañas, ya no hay peces como antes, prohíbes la pesca, la regulas, pero lo grave, lo podrido, no lo solucionas. Es el eterno teatro de la vida. Y este pueblo zamorano, donación de la infanta Doña Urraca, buena y humilde gente que se dirigen por buen camino como esta veleta. Cuando salimos de Zamora, no sabíamos qué sería del pobre Duero. Pero ahora, convertidos en siluetas de la noche, el último rayo de sol del día que acaba nos devuelve la esperanza de ver un río vivo y plenamente recuperado. Mas me pregunto, ¿llegará lúcido a su destino? En Villaralbo, como en otras localidades, se realizaron actividades. Este año la temática se centraba en las plantas medicinales y el mundo de la astronomía. Y mientras yo daba una conferencia sobre el cosmos, mi imaginación anhelaba lo más alto. Actualmente nuestro hogar, la Tierra, recibe numerosas tormentas solares por la intensa actividad del Sol. Pero llega el momento que les invite a realizar con su imaginación un viaje imposible por el universo. Viajamos más allá de nuestro querido planeta, con un diámetro de más de 12.000 kilómetros, nos alejamos de él y pronto descubrimos a nuestros planetas vecinos. Entre ellos Mercurio, el mensajero de los dioses. Ya más lejos del Sol, Júpiter, unas 1400 veces más grande que la Tierra. Y Saturno, cuyos anillos giran a 48.000 kilómetros por hora, 15 veces más rápido que una bala. Estos planetas y otros que ya sabemos forman nuestro sistema solar. Sus dimensiones asustan. Del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros. ¿Se imaginan ustedes la distancia entre el Sol y el último de nuestros planetas? Nada menos que 12.000 millones de kilómetros. Pero si prosiguiendo nuestro viaje espacial escapáramos más allá de nuestro sistema solar, ¿qué podríamos contemplar? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, un conjunto de más de 100.000 millones de sistemas solares. Cada partícula que ven en la imagen es un sistema solar. Y ese minúsculo punto amarillo que aprecian es el nuestro.
y dentro de él todos nuestros planetas y el Sol. ¿Se imaginan lo grande que puede ser? Su diámetro son 100.000 años luz. Es decir, aun viajando a la velocidad vertiginosa de 300.000 kilómetros en un segundo, tardaríamos 100.000 años en cruzarla. Si creíamos que la Tierra era nuestro hogar, existe uno mayor que nos pertenece, y ese es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero nuestro viaje no acaba, y escapando de ella quedamos atónitos al contemplar que hay miles de millones de galaxias como la nuestra. ¿Y podríamos ir más allá de ellas? Albert Einstein demostró que si las atravesáramos todas, llegaríamos al final de nuestro infinito. Pero, ¿podría haber más infinitos? Esto es el corazón del Duero. Moles de granito milenarias en el Parque Natural de los Arribes. Y esta rapaz desde el cielo que lo observa admira la belleza de esta presa que, aunque mortal para el río, es necesaria para el hombre. Y el ave que sigue oteando desde lo alto nos descubre una de las áreas protegidas más grandes de Europa. A un lado del río, Portugal, al otro, España. Fantasías irreales solo posibles para la imaginación del hombre, porque los ríos son los ríos que nos unen. Tras la estela de este barco, nuestras piraguas y nosotros, río abajo en busca de Portugal. ¿Y qué cosas? Que por más que buscamos la divisoria entre países, no la encontramos. Y el grandioso Duero que nos dice: lo natural de mis aguas la libertad, pero aquí me presento estancado, detenido, anestesiado, y el río que como la vida es para avanzar. Ya en Portugal, una población en la histórica tierra de Miranda. A ella desde antiguo venían de muchos lugares en busca de textiles, café y artesanías en bronce, entre otros. Pero el tiempo se detuvo en Miranda tras la construcción de su lóbrega catedral. Por un pasadizo secreto, tras oler el aroma de esta rosa mirandesa, nuestro corazón, nuestro amigo el Duero, avanzan con decisión hacia su destino, que es el morir. Y tras parajes recónditos perdidos en la montaña, un paréntesis, Mogadouro, cuna de templarios, celtas, romanos y visigodos. Oporto, antiguamente llamada Cale, una aldea celta en la desembocadura del Duero. A ella los romanos añadieron un puerto, Portus Cale, o lo que es lo mismo, Portugal, dando así origen al nombre del país. Cuenta la leyenda que Cale era el nombre de uno de los argonautas griegos, que llegando hasta aquí fundó el primer enclave comercial. Mientras nosotros navegábamos, contemplamos atónitos el espectáculo de naturaleza y libertad de las gaviotas. De ellas se cuentan muchas historias, pero hubo una que a nosotros nos gustó especialmente. Se dice de estas que son el alma de los marineros muertos en la mar, y es por eso que nunca se les disparaba. Oporto es la ciudad más importante de Portugal después de Lisboa. No por casualidad, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Por otro lado, relajamos nuestros sentidos caminando tranquilos por sus parques e inspirándonos en su abundante escultura de calle. El dios Baco Dionisio, que en la mitología griega, siendo criado por las ninfas de la lluvia, era considerado el dios del vino y de la vid. También sorprendente la escultura de Juan Muñoz, titulada 13 riéndose los unos de los otros, nos recuerda las tremendas contradicciones y defectos que cargamos en nuestro interior. Y dirán ustedes, ¿pero esto qué es? ¿Una nave espacial de otro mundo? Ni mucho menos. Es el Palacio de Cristal, desde el que podemos contemplar la desembocadura del Duero en el Atlántico. Y por el tranvía, que es el transcurrir de la vida, Santa Catalina de Alejandría
Nos recuerda que nuestro destino, como una rueda, se repite vez tras otra y solo algunos valientes a lo largo de la historia se han hecho dueños de su destino. El Café Majestic, lugar de encuentro de reconocidos artistas, escritores y políticos de la época. La misma escritora Rowling concibió en él capítulos de Harry Potter. Y ya que hablamos del famoso Potter, quisimos visitar la librería Leyo e Irmão, que siendo la tercera más bonita del mundo, fueron rodadas en ella numerosas escenas de la película. Y esta torre de granito, con más de 75 metros y escalera de caracol de 240 peldaños, bien les aseguro, producen cierta fatiga. Pero una vez en lo alto, se compensa al contemplar las inalcanzables y eternas vistas de Oporto. Esta mujer portuense nos invitó a pasar la mañana en la zona más animada y popular de Oporto. Es el Mercado do Bolao, y en él desde 1914 se venden alimentos frescos de todo tipo. Pero como alguien dijo una vez, no solo de pan vive el hombre, nos acercamos también a la Capilla de las Almas. Durante siglos, los grandes hombres han sido humillados, maltratados, muchos vivieron y murieron en la más profunda miseria. Pero en perdiendo la tan ansiada vida de éxito, posición social, ganaron otra eterna e inmortal, que tras duro trabajo es permitida para pobres y ricos. Y en la estación de San Bento, más de 20.000 azulejos con la historia de Portugal. De nuevo el juego de la vida y de la muerte, del pobre y del poderoso, que al final van a parar al lugar que les corresponde a cada uno. Porque hay personas malas que se disfrazan de buenas y buenas de malas. Así el hombre a lo largo de la historia, aun a veces siendo pobre, ha vivido como un rico, y siendo sumamente rico, vistió el traje de la miseria. Porque ya dijimos, estamos en el teatro de la vida. De momento ante ustedes la Catedral Sé do Porto, construida como iglesia y fortaleza desde el siglo XII. Y es otra fortaleza de antenas, las que protegen a nuestro buen amigo el Duero. Y este puente que lo atraviesa, construido por la misma empresa de la Torre Eiffel de París. Aquí, con la catedral al fondo y el puente de hierro, una gaviota desde lo alto fija atenta su mirada a la grandiosa y melancólica ciudad de Oporto. Al igual que nosotros con nuestra cámara, como la gaviota, como el río de la vida, vamos lentamente a desembocar en un inmenso mar. En la noche mágica de Oporto, la belleza la inunda. Y es en el margen izquierdo donde el misterio de la noche fermenta sigilosamente el vino de Oporto. Pero la penumbra trae también dolor y tristeza, al contemplar a un río herido y lacerado que pronto encontrará su destino en el océano Atlántico. Y fuimos testigos de su particular calvario. Durante el viaje sentimos el dolor de un río, de un lugar y un país cualquiera, que no llega a comprender aún cómo el llamado ser humano puede hacer esto con él. Si se trata de nuestra agua, nuestros ríos, nuestro planeta, ¿por qué lo destruimos? ¿Acaso alguien en su sano juicio destrozaría su casa, su cuerpo o su hogar? En el caso del hombre y en los últimos años, la respuesta es que sí. El hombre ha demostrado ser capaz de destruir lo que más ama, lo que más necesita, lo que más le gusta. Como sumidos en un sueño y sin ser conscientes de lo que hacemos, destrozamos nuestra naturaleza, nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y aunque muchos hoy llegamos a la vejez, habría que ver, al igual que nuestros ríos, en qué estado lamentable de enfermedad lo hacemos. El Duero ahora languidece, está en peligro de muerte. ¿Llegará vivo a su destino? No sé qué va a pasar. Mas cuando las dudas de la derrota nos golpeaban, un faro y unas olas nos devolvieron la esperanza. Y tras el sacrificio de navegar por los mares de la vida, sin que nuestro barco se haya hundido, de pronto y a lo lejos y sin ninguna duda, siempre se presenta más tarde o más pronto la estrella de la esperanza y de la victoria. Y como iluminando nuestro horizonte, nuestro sino, nos permitieron, al igual que al río, desembocar y llegar lúcidos a nuestro destino.